Hola, vamos a trabajar en este video con derivadas parciales de campos escalares. Recordemos que en los videos anteriores habíamos trabajado ya con derivación de campos escalares, pero habíamos visto los conceptos de derivada respecto de un vector y derivada direccional. Recordamos acá en esta diapositiva la definición de derivada direccional era el límite de un cociente incremental, como todas las derivadas que venimos definiendo, pero el incremento lo hacíamos respecto de un versor, ¿sí? Y a eso llamamos derivada direccional. En particular, nos van a interesar ahora algunas direcciones especiales para las derivadas direccionales. Vamos a tomar las direcciones de los ejes coordenados, ¿sí? Si estamos en dos variables, por ejemplo, si el campo escalar estuviera en R2, tenemos dos ejes cartesianos en el dominio, tendríamos dos particulares derivadas direccionales de estas que van a tener su importancia, ya las vamos a ir viendo con detalle. Si estamos en Rn en general, vamos a tener n de estas derivadas particulares, tomando los versores que dan lugar a esas n direcciones en particular. Vamos a formalizar entonces lo que llamamos derivadas parciales. Para Rn, entonces, esas n direcciones particulares de las que venimos hablando son las que están dadas por los versores canónicos, que llamamos versores canónicos, llamamos SUV al iésimo vector canónico que tienen sus componentes. Todas sus componentes, todas sus n componentes son 0 excepto una, la número i que vale 1. Ese es el iésimo versor canónico de Rn. Definimos entonces la derivada parcial de f en x0 respecto de la iésima variable justamente a la derivada direccional respecto de ese iésimo versor. ¿Sí? Vector canónico, que en definitiva es un versor porque tiene todos ceros y un 1 en sus componentes. Así que, ¿qué pasa cuando hacemos este incremento según ese versor? Bien, como todas las componentes son 0, salvo la número i, entonces solamente este h va a aparecer en la iésima componente, que al sumar la p sub 0, como todas las demás son 0, solamente modifica la componente número i. De manera que la iésima variable es la que está sufriendo el incremento. Por eso la derivada se llama derivada parcial respecto de la iésima variable. Y se suele utilizar esta notación particular para indicar justamente cuál es la variable respecto de la cual se está haciendo este incremento. Por supuesto, como esto es un límite, podría ir, pero si existe lo llamamos derivada parcial respecto de la variable número i, o de la iésima variable. En particular, para el caso de n igual a 2, tenemos dos versores canónicos. El versor i, que tiene componentes 1, 0, y el versor j, que tiene componentes 0, 1. Cuando utilizamos el versor i, el incremento lo hacemos en la primera variable x, por eso aquí aparece directamente, si las componentes de p sub 0 son x0 y 0, en el punto incrementado aparece x0 más h y 0, que y0 se mantiene fija, y el incremento h lo sufre la variable x solamente. Y de la misma manera, la derivada respecto de la variable i es utilizando el versor 0,1 o el versor j, y el incremento lo sufre la variable i. Bien, recordemos que las derivadas direccionales, habíamos visto de las derivadas direccionales su interpretación geométrica, de manera que, para el caso n igual a 2, de manera que estas derivadas parciales también van a ser como caso particular, van a tener como casos particulares su interpretación geométrica. Después la vamos a ver con detalle. Pero para el caso de n igual a 3, bueno, obviamente ahí tenemos tres derivadas parciales, una respecto de cada variable, y por supuesto el incremento lo sufre la variable correspondiente. La variable x en el primer caso, la variable y en el segundo, la variable z en el tercero. Bien, entonces vamos en el caso de n igual a 2 a la interpretación geométrica que mencionaba. Recordamos que era la pendiente como tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el plano del piso, y esa recta tangente era tangente a la curva, intersección del gráfico de la superficie, del gráfico de la función, que es la superficie que tenemos en este caso en rojo,
con un plano que era perpendicular al plano del piso y paralelo al versor, pero en este caso el versor sabemos quién es el versor Y, está en la dirección del semieje positivo de las X, así que de ese plano podemos dar la ecuación es igual, una constante, y como pasa por el punto x0 y 0, f de x0 y 0, que es el punto de tangencia, que es este que está aquí, el plano tiene ecuación igual y sub 0, así que es la misma interpretación, solo que puedo dar con más certeza la ecuación de ese plano y no solo describirlo, porque acá conozco efectivamente quién es ese versor que estoy utilizando. De manera totalmente análoga tenemos la interpretación geométrica para la derivada parcial respecto de Y, y acá el plano vertical que estamos teniendo, como el versor va en la dirección del semieje positivo de las Y, la ecuación del plano es x igual x sub 0. Bien. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo por definición de las derivadas parciales de este campo escalar en el punto que nos indican. La derivada respecto de x, entonces, es hacer el límite del cociente incremental, donde el incremento h lo sufre solamente el valor de x, que en este caso es menos 1. Evaluamos la función en cada uno de estos puntos. En el primer caso nos va a quedar una expresión que depende de h. En el segundo caso es un valor concreto 11. La cuenta que hacemos por la f es esta, es 3 por la primera componente al cuadrado, por la segunda componente, menos el producto de la primera por la segunda componente, más 3. Aquí está todo indicado y acá ya está hecha la cuenta. El resto es trabajo algebraico para después calcular el límite. Hacemos el desarrollo del cuadrado de este binomio que nos da acá. Distribuimos este 2 que tenemos por acá para este paréntesis. En el paso siguiente vamos a distribuir el 6 y cambiamos los signos para este paréntesis que está precedido por un menos. Nos queda acá la parte numérica 6 más 2 menos 8 se cancela. Sumamos los términos que tienen h, nos queda menos 14h más 6h cuadrado sobre h. En principio esto es una indeterminación, pero podemos sacar factor común h en el numerador y simplificar con el denominador, y nos queda simplemente el límite cuando h tiende a 0 de menos 14 más 6h, y eso es menos 14. Ese sería entonces el valor de la derivada parcial de este campo escalar en ese punto. De manera similar, podemos hacer la derivada parcial respecto de y, donde en este caso el incremento lo sufre y, evaluamos la función en el punto y en el punto con el incremento, hacemos trabajo algebraico y en este caso nos da 4. ¿Sí? Es el valor de la derivada parcial respecto de y en este punto. Utilizamos la definición, hasta ahora es la única manera que sabemos de calcular estas derivadas parciales. Bueno, ¿qué pasa si queremos calcular una de estas derivadas parciales en un punto genérico? O sea, si en vez de particularizar en el menos 1, 2, como hicimos antes, o en cualquier otro punto, trabajamos en x, y. Bueno, vamos a tener expresiones, si estos límites existen, que dependen de x y de y. Hacer la definición de derivada parcial de un campo escalar en un punto, pero usando un punto genérico, da lugar a las funciones derivadas parciales definidas en cada punto. Ahora bien, si consideramos que al derivar respecto de x, todo el tiempo la y, la variable y, está quedando en algún valor fijo, sea cual sea, y el incremento lo sufre solo la variable x, y de manera similar, cuando hacemos la derivada respecto de y, la x queda fija como si estuviera constante y solamente estamos pensando como si lo que varía fuese y, lo que variara fuese solamente la y, entonces podríamos pensar en aplicar las mismas reglas de derivación que conocíamos de análisis 1 a estos casos, pero con este cuidado, que cuando quiero derivar la función respecto de x, por un ratito voy a pensar que la única variable para mi función por un ratito es x, y que todo lo demás, todas las expresiones que aparezcan constantes e incluso lo que dependa de y, actúa como constante, no se mueve. No lo estoy pensando variable en este ratito, en este momento. Y con esa idea aplico las mismas reglas de derivación que conocía en análisis 1 y derivo para hallar la expresión de la derivada parcial, de la función derivada parcial respecto de x en algún punto xy. Esto es,
En el primer término, si tenemos 3i, que sería una constante, multiplicando x cuadrado, nos queda la misma constante 3i por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Pero eso da 6xy. Restamos la derivada del término siguiente, pero el término siguiente es una constante, que sería la y, por x. La derivada me da la constante, nos quedaría menos y. Y al derivar término constante nos da 0. Así que la derivada parcial respecto de x en un punto xy tiene esta fórmula. Si uno hiciera esto por definición, obtendría exactamente lo mismo para este ejemplo. En particular, la función es la misma que tomamos en el ejemplo anterior cuando calculamos la derivada parcial respecto de x en el punto menos 1, 2. Y por definición, antes nos había dado menos 14. Efectivamente, si esta expresión de la función derivada parcial respecto de x que obtuvimos recién usando reglas de derivación, la evaluamos en el punto menos 1, 2, o sea, reemplazamos x por menos 1 y por 2, efectivamente nos da el mismo valor, menos 14. Es decir que cuando podamos, esta manera de calcular las derivadas parciales va a ser mucho más práctica que hacerlas por definición. De manera similar, si queremos derivar respecto de y un campo escalar, por un ratito vamos a pensar que la y es nuestra única variable y todo lo que no se llame y juega el rol de constante. Y aplicamos las mismas reglas de derivación, pero ahora para la variable y. En este caso tenemos un término donde el 3x cuadrado actúa como una constante que multiplica la y. Cuando lo derivamos nos queda la constante por la derivada de y, que es 1. El otro término es menos x por y, o sea, una constante por y nuevamente, nos queda la constante, y la derivada de 3 es 0. Esta entonces es la expresión para la función derivada parcial respecto de y, de esta f que teníamos en el ejemplo, y si la queremos evaluar en el mismo punto que antes, otra vez nos da el mismo valor que habíamos obtenido antes por definición, el valor 4. Entonces tenemos una manera más práctica de calcular las derivadas parciales, es más, en algún punto, que es calculando, usando reglas de derivación, las funciones derivadas parciales y evaluando después en el punto que nos interese. Pero hay que tener algún cuidado con el uso de las reglas de derivación, ¿no? Veamos otro ejemplo. Esta f de xy es el logaritmo de x más 2y. Bien. Esta f tiene restricciones en su dominio, ¿no? Como hay un logaritmo, lo que está afectado por el logaritmo, que en este caso es x más 2y, tiene que ser mayor que 0. Si aplicamos las reglas de derivación a esta función y obtenemos las funciones derivadas parciales, f'x sería 1 sobre 1 más 2y, porque estoy derivando el logaritmo por la derivada de lo de adentro respecto de x, que es 1, y f'y en cualquier punto xy sería 1 sobre x más 2y, porque estoy derivando el logaritmo, por la derivada de lo de adentro respecto de y, que es 2. Entonces nos queda esta expresión que tenemos acá. Ahora, con cuidado, ¿dónde puedo evaluar estas derivadas parciales? ¿En qué puntos? Bueno, eso es lo mismo que determinar los dominios de estas derivadas parciales. Si bien aparentemente por la forma en que me quedaron escritas estas funciones, pareciera que la única restricción que tengo es que el denominador no puede ser 0, tengo que tener mucho cuidado porque este campo escalar, cualquiera de estos campos escalares que obtuvimos como funciones derivadas parciales, no son campos escalares definidos así por sí mismos, sino que son campos escalares que provienen de derivar otro campo escalar que ya tenía restricciones en su dominio. Entonces, si una función, esta f, no está definida en algún punto, mucho menos lo va a poder estar su derivada. De manera que el dominio de estas derivadas parciales sigue siendo con la restricción de que x más 2y sea mayor que 0, porque lo hereda de la función. Puede ser que estas funciones derivadas parciales tengan un dominio aún más pequeño, quiero decir, con más restricciones que la función original, pero nunca pueden tener un dominio más amplio que la función original. No puedo calcular la derivada de una función, sea parcial o sea el tipo de derivada que sea,
en un punto que no estuviera en su dominio, ¿sí? Así que con cuidado esto del uso de las derivadas parciales. El dominio de las derivadas parciales siempre está contenido, puede ser más chiquito, pero está contenido en el dominio de la f, nunca puede ser más grande. ¿Ok? Bien, veamos otro ejemplo para tomar en cuenta. En cuanto al cuidado que tengo que tener cuando uso reglas de derivación para calcular las derivadas parciales. En este caso, el campo escalar es f de x igual x a la 1/3 por y a la 1/3, o sea, raíz cúbica de x por raíz cúbica de y. No tiene problemas en su dominio esta función, el dominio es todo R2. Y quiero tratar de determinar el valor de las derivadas parciales de esta función en el origen, en el 0, 0. En principio uno trata de buscar las derivadas parciales usando reglas de derivación, y en este caso f' x es 1/3 por x a la menos 2/3 por y a la 1/3. Pero cuidado si yo la quiero evaluar en el 0, 0, porque esta expresión que acabamos de obtener tiene sentido para x no nulo, porque en nuestra expresión x aparece elevado a la menos 2/3. Ese menos es sinónimo de que hay un denominador en esa expresión. X a la menos 2/3, perdón, es lo mismo que 1 sobre x a la 2/3, o sea, 1 sobre la raíz cúbica de x al cuadrado. Hay un denominador en juego por tener un menos en el exponente. De manera que eso para x nulo no tiene sentido evaluarlo. Eso no quiere decir necesariamente que la derivada no exista cuando x vale 0. Podría existir o no. Lo que no puedo hacer es sacar esa conclusión usando esta expresión de la derivada parcial respecto de x que obtuve por regla de derivación. Como esta expresión tiene sentido para x no nulo, en un punto donde x sea 0, como este punto particular donde queremos calcular las derivadas parciales, el 0, 0, entonces eso me obliga a calcular esa derivada en el 0, 0 por definición. Me obligaría también en cualquier otro punto donde la x sea 0 a calcularla por definición. Podría existir o no, pero la tengo que calcular por definición. Lo voy a decidir eso usando la definición. En este caso, la derivada parcial de x, respecto de x en el 0, 0 para esta función es el límite de este cociente incremental. El incremento lo sufre la x, y evaluando la función en 0, 0, la función era esta, nos da 0. Evaluando la función en el punto h0 nos da h a la 1/3 por 0 a la 1/3, que es 0. Y si hacemos esta cuenta, h a la 1/3 por 0 es igual a 0. 0 menos 0 nos queda que el numerador es exactamente igual a 0, no es que tiende a 0, es igual a 0. Así que este es el límite de una constante y nos da esa constante que vale 0. Es decir, que en este caso la derivada parcial respecto de x en el punto 0, 0 existe, pero solo la pude determinar por definición, ¿sí? Así que tengo que tener cuidado cuando uso las reglas de derivación. A veces me van a servir, a veces no me van a servir, y también, por lo que vimos en el ejemplo anterior, tengo que tener cuidado con el dominio de las funciones derivadas parciales. Bien, para concluir este ejemplo, si calculamos la derivada parcial respecto de y, el procedimiento es totalmente análogo, porque la expresión que nos queda tiene sentido para y no nulo. Por definición, también resulta que la derivada parcial respecto de y para esta función en el 0, 0 existe y vale 0. Pero las tuvimos que calcular por definición. Bien. Agregamos un concepto que es el de vector gradiente, que está muy vinculado a las derivadas parciales. Dado un campo escalar, el vector gradiente para ese campo escalar en un punto se define como el vector cuyas componentes son todas las derivadas parciales del campo escalar en ese punto. En símbolos, las componentes son justamente todas las derivadas parciales, y este vector gradiente se anota de esta manera. Esta notación, la rayita es de vector, y este símbolo se lee nabla, ¿sí? Es una letra, podemos leerlo como nabla de f o gradiente de f en el punto. Si todas las derivadas parciales de la f existen en ese punto, se puede definir ese vector gradiente en ese punto. Vamos a ver algún ejemplo. Nos dan este campo escalar y el punto 1, menos 1.
Como el campo escalar tiene dos variables, el gradiente va a tener dos componentes porque el campo escalar tiene dos derivadas parciales, respecto de x y respecto de y. Las calculamos por reglas de derivación. Podemos obtener que la derivada parcial respecto de x es 3x cuadrado y más y por x a la menos 7 sextos. Con esta barrita podemos indicar que vamos a evaluar esa derivada parcial en el punto 1 menos 1. Es una manera cómoda de indicar esa evaluación para no ir a un cálculo auxiliar y volver con la derivada calculada, ya que acá pusimos p sub 0, estamos poniendo la notación que estamos calculando la derivada parcial respecto de x en p sub 0, entonces no puedo poner que es igual a esta expresión porque esta sería la expresión en un punto x y cualquiera, no en el 1 menos 1. Entonces por eso agregamos esta barrita que decimos, bueno, el valor de la derivada parcial de x en 1 menos 1 es igual a esta expresión evaluada en 1 menos 1. Y eso nos da menos 4. Es para respetar la formalidad de toda esta cadena de igualdades que estamos poniendo, este simbolito. Nos ayuda a que eso funcione mejor, la escritura sea correcta. Bien, de manera que nos dio menos 4. De manera similar podemos calcular por regla de derivación la expresión de la derivada parcial respecto de y para esta f y evaluarlo en el punto 1 menos 1, en este caso nos da 0. Con esos dos valores de derivadas parciales armamos el vector gradiente, que en este caso es el menos 4, 0. Si el campo escalar tiene n variables, el gradiente va a tener n componentes. Si podemos calcular estas derivadas parciales utilizando reglas de derivación, se hace mucho más sencillo el cálculo de este vector gradiente de un campo escalar en un punto. Bien, este vector gradiente lo vamos a utilizar más adelante. Vamos a ver que tiene propiedades importantes y que tiene muchas aplicaciones. En síntesis, entonces, en este video trabajamos con las derivadas parciales de un campo escalar en un punto como derivadas direccionales particulares, ¿sí? Que tienen una interpretación geométrica, que son las derivadas direccionales en las direcciones de los ejes coordenados, ¿sí? O de los versores canónicos. En particular, si el campo escalar tiene n variables, tenemos una derivada parcial respecto de cada una de esas variables. La interpretación geométrica que mencioné es solo para el caso n igual 2, recordamos eso siempre. Vimos que podemos pensar en las funciones derivadas parciales y en algunos casos y con ciertas precauciones utilizar las mismas reglas de derivación que utilizábamos en análisis 1. Y definimos también el vector gradiente, que simplemente ahora dimos la definición, pero lo vamos a seguir trabajando y vamos a ver que tiene propiedades importantes. Bien. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.